un viejo caballo salva a un niño de un crimen brutal, demostrando que el coraje puede venir de donde menos se espera. El hombre armado empujó al niño contra el suelo pedregoso, sin piedad, con la ropa rota, el rostro cubierto de lodo y una herida abierta en la frente. El pequeño sollozaba, suplicando por ayuda que no llegaba. «Nadie te va a extrañar», murmuró el agresor, alzando el brazo con violencia. A unos metros, entre las sombras del monte, el caballo solitario observaba en silencio. Flaco, con cicatrices en el lomo y una mirada que hablaba de abandono, pero también de memoria. Nadie lo había visto llegar, nadie sabía que aún podía correr. Lo que nadie imaginaba era que esa noche el viejo caballo galoparía como nunca antes lo hizo. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Por qué quieren atraparme? Si yo no he hecho nada. La respiración del niño se mezclaba con el olor húmedo de la tierra mientras se ocultaba entre los matorrales. El sol apenas comenzaba a asomarse y ya los gritos retumbaban por el campo como si anunciaran una cacería. «¡Que no se escape el mocoso!», gritaba una voz áspera, cargada de rabia. Una rama se quebró a escasos metros. El niño se llevó las manos a la boca para no gritar. Tenía barro hasta las rodillas, el pantalón rasgado y una piedra incrustada en la planta del pie. Cada latido del corazón le golpeaba las sienes. ¿Cómo había terminado así? ¿Por qué lo culpaban? Ahí no hay nadie. Sigan buscando por el canal. El niño no se movió hasta que el silencio lo envolvió de nuevo. Apretó los puños, tragó saliva y salió a gatas de su escondite. Tenía que llegar al río. Si lograba cruzar la corriente, quizás se olvidarían de él por un tiempo. Eso le había dicho la señora del molino antes de que la arrastraran por defenderlo. Corrió, sin mirar atrás. Las casas del pueblo quedaban lejos ya. Lo único que lo acompañaba era el murmullo del viento entre los árboles y el ardor en sus pulmones. Pasó junto a un espantapájaros roto, una cerca caída y un campo sembrado abandonado. Cada lugar parecía tener su propio silencio, como si el miedo hubiera dejado marcas ahí también. Entonces lo escuchó, un relincho seco, rasposo, como de garganta herida. El niño se detuvo en seco. Frente a él, parado justo en medio del camino, estaba un caballo, viejo, huesudo, con el pelaje manchado y la cabeza agachada, pero había algo en sus ojos, algo extraño, pena, furia. «No voy a hacerte daño», susurró el niño alzando una mano temblorosa. El caballo no se movió, lo observaba. «Tampoco sé por qué me persiguen, no hice nada malo, solo recogí esa carta. Ni siquiera la abrí, y ahí estaba, la razón de todo. Una carta sellada que había encontrado junto a la acequia, envuelta en un pañuelo bordado. La había llevado con inocencia a su maestro y desde entonces su mundo se había derrumbado. Un ruido entre los matorrales lo hizo girar. 3 hombres emergieron con palos, uno con un machete oxidado. No había salida. «¡Ahí está el escuincle!». El caballo relinchó de nuevo, y entonces ocurrió algo inesperado. Se interpuso entre el niño y los hombres, tenso, firme, como una estatua viva. Uno de los agresores se detuvo. «¿Qué hace ese animal viejo ahí?» «Quítate, bestia». El caballo no se movió. «Dije que te quites». El del machete alzó el brazo. El niño gritó, pero el caballo se lanzó. Con una fuerza sorprendente para su estado, embistió al primer hombre, lo tiró al suelo y luego giró sobre sí mismo con las patas traseras levantadas. El machete voló por los aires. El polvo se levantó. Los otros 2 tropezaron al intentar retroceder. «¡Está loco! ¡Ese caballo está maldito!». En medio del caos, el niño echó a correr de nuevo, sin mirar si el animal lo seguía o no. Corrió hasta que el bosque lo envolvió. Corrió hasta que las piernas no le respondieron y cayó de rodillas junto a un tronco caído. Ahí, jadeando, entre lágrimas y barro, se atrevió a voltear. El caballo venía detrás, no a paso de carga.
no como un salvaje, sino caminando, cojeando un poco, como si cada paso le costara, pero con la mirada fija en él. Y por primera vez en mucho tiempo, el niño no sintió miedo, sintió compañía. Supo, sin entender por qué, que ese animal no era un simple testigo, era su único aliado. Y algo en el fondo del alma le dijo que ese caballo tenía tantas cicatrices como él, y que tal vez, juntos, podían hacerle frente al mundo. El niño había corrido tanto que ya no sentía los pies. La sangre le resbalaba por el talón izquierdo, pero no se detenía. El caballo lo seguía a distancia, como una sombra que no pedía nada, solo ofrecía presencia. Subieron una ladera empinada, con piedras sueltas que se deslizaban bajo sus pasos. El sol estaba alto, pero no calentaba. Era uno de esos días raros en que todo se siente detenido, como si algo estuviera por romperse. Llegaron a lo alto de una colina, un lugar seco y solitario donde solo crecía un árbol torcido. El niño se dejó caer, jadeando. Miró hacia abajo, el valle, los campos, el pueblo allá lejos. Todo se veía tan tranquilo desde ahí arriba, como si no lo buscaran, como si no hubiera peligro, pero lo había. No lo escuchó llegar, solo sintió un golpe seco en la nuca y el mundo se oscureció de golpe. Cuando despertó, tenía las manos atadas con un alambre que le cortaba la piel. El calor lo mareaba. Estaba de rodillas, con la cara pegada al polvo. El sabor metálico en la boca le decía que había sangrado. Intentó levantarse, pero una bota lo empujó de nuevo al suelo. ¿Creíste que podías huir, escuincle?, dijo una voz ronca, muy cerca de su oído. Había 3 hombres, todos con sombreros bajos y rostros cubiertos con pañuelos. Solo los ojos se veían, fríos como piedras mojadas. Uno tenía una cuerda, otro un garrote. El tercero sacó un sobre arrugado del bolsillo y lo agitó frente al niño. ¿Sabes lo que es esto? El niño tragó saliva. Intentó decir que no, pero solo salió un quejido. Este papelito, continuó el hombre girándolo entre los dedos, contiene algo que no debías ver. Aunque ni lo hayas leído, ya viste el sello, y eso basta. Yo solo lo encontré, murmuró el niño apenas audible. Pues qué mala suerte la tuya, ¿no? El del garrote lo levantó del suelo de un jalón. El alambre le rasgó la muñeca. Lo arrastraron hasta el árbol torcido y lo ataron al tronco con la misma cuerda con la que colgaban venados. El sol pegaba directo en su rostro y las moscas se le posaban en los labios. Nadie va a venir por ti. Nadie se mete con nosotros. Uno de ellos escupió al suelo y se alejó unos pasos. Los otros se quedaron observándolo como si fuera una pieza rota. Déjenlo aquí, que se lo lleven los zopilotes. ¿Y si alguien lo encuentra? ¿Quién? El burro ese que lo sigue. El niño alzó la vista como pudo. Allá abajo, entre los matorrales, una figura se movía. El caballo, quieto, observando desde la distancia. Nadie más, solo él. Ya ni sirve para carne, dijo uno riéndose. Deberíamos amarrarlo junto al chamaco a ver cuál se muere primero. Los hombres se alejaron entre risas, perdiéndose colina abajo. El niño quedó solo, con los labios partidos, el cuerpo ardiendo y las muñecas sangrantes. Cerró los ojos, quería dormirse, desaparecer, flotar lejos, pero algo lo mantenía despierto. Un sonido, tac, tac, tac. Patas, pasos lentos. El caballo subía la colina. No corría, no relinchaba, solo avanzaba uno tras otro como si llevara toda la vida escalando esa cuesta. No vengas, susurró el niño con un hilo de voz. Te van a hacer daño también. Pero el caballo no se detuvo. Llegó hasta él, lo olfateó y luego apoyó la cabeza en su hombro. El calor de su aliento le temblaba en la oreja. El niño no supo si lloraba de dolor o de alivio. Entonces el caballo hizo algo más. Se movió hacia las cuerdas, usó los dientes, tiró, mordió, una y otra vez. El niño apretó los dientes, sintiendo cómo el alambre se aflojaba. Gritó de dolor al liberar una muñeca, pero no soltó el impulso. Con la otra mano, desgarrada, logró tirar lo suficiente para quedar libre. Cayó de rodillas.
El caballo le empujó suavemente la espalda como si lo animara a ponerse de pie. «Gracias», susurró el niño, con la voz rota. No hubo respuesta, solo ese calor silencioso que a veces es más fuerte que cualquier palabra. Y entonces, allá abajo, se escuchó un grito. «¡No puede ser!». Uno de los hombres había visto las cuerdas sueltas. Venían de regreso. El niño no dudó. Se sostuvo del lomo del caballo y, con un impulso que no supo de dónde sacó, se subió. No sabía montar, nunca había aprendido, pero el caballo lo sostuvo, y juntos, con las patas sangrantes y los cuerpos marcados, comenzaron a bajar la colina, no huyendo, sino buscando algo más, un lugar donde nadie pudiera atarlos de nuevo. El caballo había aprendido a no confiar. Después de años de golpes, de gritos y de ser dejado en el corral sin agua ni sombra, ya no se acercaba a nadie. Lo veían como un estorbo, un bulto de huesos que no servía ni para tirar un carro. A veces, los niños del pueblo le aventaban piedras. Otras simplemente lo ignoraban, como si fuera parte del paisaje seco. Pero ese día algo cambió. Estaba pastando entre los matorrales, buscando entre ramas secas algún resto de zacate, cuando escuchó el primer grito. No fue un grito de pelea, fue un grito desesperado, de esos que salen del estómago llenos de miedo. Levantó la cabeza. Desde su rincón tenía una vista clara de la colina. Vio al niño, vio a los hombres, vio el golpe, el polvo, la cuerda, y algo dentro de él se encendió. No era un impulso violento, no era rabia, era un recuerdo. Ese árbol, esa cuerda, a él también lo habían atado ahí muchos años atrás, cuando aún era fuerte, cuando lo usaban para carreras y apuestas. Cuando falló una vez, lo dejaron ahí, amarrado al sol. Lo escuchó de nuevo, el sonido del cuero cortando el aire, el ardor en la espalda, los insultos, las risas. El caballo se quedó quieto, sin mover una oreja. Observó toda la escena, cómo lo golpeaban, cómo lo dejaban, cómo se reían. No lo hizo por valentía, no lo hizo por deber. Lo hizo porque algo en los ojos del niño le recordó a él mismo. Esa mezcla de miedo, confusión y rabia muda que uno tiene cuando se da cuenta de que el mundo es injusto y nadie va a defenderte. Bajó la cabeza y comenzó a caminar. No había prisa, solo firmeza. Mientras subía la colina, cada paso era una afirmación, una decisión. El polvo le cubría las patas, pero no se detenía. Vio cómo los hombres se alejaban, y el niño quedaba colgado, como un trapo seco. Cuando llegó a él, el niño apenas respiraba, pero estaba consciente, y lo miró. No con sorpresa, ni con miedo, lo miró como si lo esperara. El caballo lo olfateó. Sintió la sangre, el sudor, el calor en la piel, y entonces, sin saber cómo, entendió qué tenía que hacer. Había abierto muchas puertas en su vida, pero nunca una cuerda. Esta vez usó los dientes con cuidado. Tiraba, mordía, aflojaba. El alambre le lastimó los labios, pero no se detuvo. Sentía el corazón del niño temblar como el de un pajarito entre tormentas. Cuando el niño cayó, el caballo retrocedió un paso, lo dejó respirar y esperó. Fue entonces cuando escuchó a los hombres otra vez. «¡No puede ser!». El caballo giró la cabeza. Lo venían a buscar. Podía huir, podía correr, podía esconderse como lo había hecho toda su vida, pero no. Se quedó al lado del niño, lo empujó con la cabeza, lo animó a levantarse. Cuando el niño trepó sobre él, sus patas flaquearon por un segundo. Hacía años que nadie lo montaba, y menos con tanto peso emocional encima, pero lo sostuvo. Los hombres gritaban, subían corriendo la colina. El caballo bajó como pudo. Cada paso era una batalla, pero en su pecho algo rugía. No era fuerza, no era juventud, era voluntad, era una promesa que ni siquiera sabía que había hecho. Y entonces uno de los hombres lanzó una piedra. Golpeó al caballo en la cadera. Tropezó. El niño casi cae, pero no lo dejó. Recuperó el equilibrio, giró en seco y por un instante sus ojos se encontraron con los del agresor.
Ese hombre lo conocía. Era el mismo que lo había azotado años atrás. El caballo no relinchó, no se alzó, solo lo miró con un fuego viejo, contenido, y el hombre retrocedió. El caballo siguió bajando, ahora más lento. El niño se aferraba a su crin con los dientes apretados. Nadie lo siguió, porque algo en esa escena rompía con todo. Un niño herido, un caballo marcado y una historia que apenas comenzaba. El niño cayó de bruces junto a un arroyo seco. El golpe le sacó el aire, pero no tuvo fuerzas ni para quejarse. Su cuerpo temblaba. Las manos le ardían, las piernas le pesaban como sacos de piedras. Intentó moverse, pero lo único que logró fue vomitar tierra y sangre. Ahí se quedó, tirado, medio consciente, medio vivo. Un silencio raro lo envolvía. No el silencio de paz, sino ese otro, denso, que anuncia tormenta o muerte. No había viento, no se escuchaban aves. Solo su respiración entrecortada y el eco de su corazón queriendo rendirse. Entonces sintió algo, una sombra, un resoplido, calor en la nuca, el caballo. El niño no abrió los ojos de inmediato, solo dejó que ese aliento tibio le acariciara la piel sucia. Luego, con esfuerzo, giró el rostro hacia un lado. Ahí estaba. El animal lo miraba de cerca, no como un depredador, no como una bestia, sino como si estuviera pensando. El caballo bajó el hocico, lo olfateó despacio y luego le lamió la frente, una lengua áspera, cálida, que dejó una línea húmeda sobre la piel lastimada. Fue un gesto simple, pero cargado de algo difícil de explicar. El niño cerró los ojos. «¿Por qué te quedaste?», susurró con la voz hecha pedazos. El caballo no respondió, pero tampoco se fue. Dobló las patas, se echó a su lado y soltó un largo suspiro. Las piedras crujieron bajo su peso. Era como si dijera: «Aquí me quedo, contigo». Pasaron minutos, tal vez horas. El sol ya bajaba. El cielo empezaba a teñirse de rojo. El niño, con los ojos entrecerrados, vio una nube de polvo a lo lejos. Se incorporó con miedo. El corazón le dio un salto. No eran los hombres. Era un perro, flaco, con las costillas marcadas, caminaba torcido por el monte, arrastrando una cadena vieja. Los miró de reojo y luego siguió su camino. Ni siquiera se acercó. El niño lo observó desaparecer entre la maleza y algo se rompió dentro de él. «Ya viste», le dijo al caballo, como si hablara con un amigo. Ese sí se fue. Él sí supo cuándo dejar de confiar. El caballo movió una oreja, pero no se levantó. «Pero tú, no, tú te quedaste, aunque no sabes quién soy, aunque no te debo nada». Una ráfaga de viento les trajo el olor de humo. El niño lo olió al instante. Era fuego, pero no cercano. Seguramente alguna quema del otro lado del cerro. Aún así lo puso alerta. Se puso de pie como pudo, tambaleante, y miró al caballo. «Tenemos que movernos». «No sé a dónde, pero no podemos quedarnos aquí». El caballo también se incorporó. Le costó más trabajo que al niño. Su pata trasera izquierda temblaba. Se notaba el cansancio en su lomo, en la forma en que arqueaba el cuello. «¿Puedes caminar?», le preguntó, acariciándole el cuello despacio. Una mirada, un leve resoplido. Sí, comenzaron a andar, lentos. Cada paso dejaba una huella marcada en la tierra seca. Las huellas del niño pequeñas, titubeantes. Las del caballo, profundas, firmes, pero desbalanceadas por la pata herida. «¿Cómo te llamas?», preguntó el niño de pronto, sin esperar respuesta. «Yo me llamo... Bueno, no importa. Capaz ni te interesa». Guardó silencio un rato. «Te voy a decir viejo, así nomás. Porque sí. Porque aunque no parezcas fuerte, eres el único que no me dejó solo». El caballo siguió caminando sin protestar, como si aceptara el nombre, como si, por fin, alguien lo viera por lo que realmente era, más que carne y huesos, más que un recuerdo olvidado. Cuando el sol se escondió por completo, llegaron a una pequeña planicie.
Había piedras grandes, algunas plantas secas y una zanja al fondo. No era un refugio, pero al menos estaba cubierto del viento. El niño se dejó caer junto a una roca. El caballo se acostó cerca, cuidando que su cuerpo quedara entre el niño y la dirección de donde venían. Ya no se hablaban, ya no necesitaban hacerlo, porque aunque las heridas dolían, aunque el peligro aún respiraba cerca, habían encontrado algo que ninguno esperaba encontrar en un mundo como ese. Compañía, y eso, para los que solo han conocido el abandono, es más que suficiente para seguir adelante, aunque duela, aunque tiemble, aunque sangres. Esa noche, por primera vez, el niño durmió sin miedo, y el caballo soñó sin cadenas. La noche cayó como una manta pesada sobre el monte. No había luna, solo el parpadeo tímido de unas cuantas estrellas y el crujir del campo seco. El niño dormía hecho bolita, envuelto en una camiseta vieja que había encontrado en la zanja. Tenía la cara sucia, pero tranquila. Sus mejillas ya no estaban tan encendidas y la fiebre había bajado un poco. El caballo, en cambio, no dormía. Estaba de pie, alerta, con las orejas moviéndose al más mínimo ruido. Había algo en el aire, algo que no encajaba, un olor distinto, un silencio cortado. Algo venía, y entonces lo escuchó. Ladridos, primero lejanos, después más claros. Varios perros, rápidos. No eran perros del campo, eran perros de caza, de esos que se sueltan cuando alguien no puede escapar solo. El caballo resopló con fuerza, pateó el suelo, se acercó al niño y le dio un empujón suave con el hocico. El niño se movió, pero no despertó. Seguía en ese sueño pesado, como si su cuerpo necesitara más tiempo para sanar. Otro ladrido, más cerca. Ya no había tiempo. El caballo lo agarró con los dientes por la camiseta y comenzó a arrastrarlo. No era la forma ideal, pero era lo único que podía hacer. Caminó como pudo, con las patas flaqueando, llevándolo entre las rocas. Sabía hacia dónde iba. Lo había visto desde arriba, antes del anochecer. Una cueva pequeña y oculta entre dos peñascos. Estaba vieja, olvidada, pero servía. El niño se despertó con el roce de las piedras. ¿Qué pasa? El caballo no respondió. Solo siguió. Viejo, ¿a dónde? Y entonces los escuchó también, los ladridos, las voces, gente bajando del cerro con linternas y escopetas. «Nos encontraron», susurró el niño asustado. El caballo se detuvo frente a la cueva. Metió al niño con cuidado y luego entró él. Era estrecho, apenas si cabían los dos. Pero dentro, el olor a tierra húmeda era más seguro que el viento de afuera. El caballo se echó frente a la entrada, tapándola con su cuerpo. Los ladridos se acercaban. Ya estaban cerca. El niño se tapó la boca para no llorar. El corazón le latía como tambor. El caballo no se movía, solo respiraba lento, esperaba. Pasaron minutos. Una linterna pasó de largo, barriendo el campo. Voces nerviosas, pasos rápidos. Uno de los hombres gritó: «Revisen por allá, tiene que estar cerca». Es imposible que se haya desvanecido. ¿Y el caballo? Ese animal no se mueve solo por gusto. Los perros corrían en círculos, olfateaban, rascaban piedras, pero la cueva estaba bien cubierta. Y el olor del niño, mezclado con tierra y sangre vieja, no salía fácil. Adentro, el niño contenía la respiración. «No entiendo por qué me buscan», murmuró con la voz apenas audible. «No sé qué hice». El caballo giró apenas la cabeza, le lamió la mano, y entonces, otro recuerdo. El niño cerró los ojos. Vio la carta, la que había entregado sin saber. Recordó que llevaba un símbolo extraño, algo que nunca había visto, y al entregarla, vio cómo al maestro se le borraba el color del rostro. «Es por eso», susurró. Algo decía esa carta, algo que no debía saber nadie. Los pasos comenzaron a alejarse. Los perros, confundidos, dejaron de ladrar. Las linternas se perdieron entre los árboles. El caballo no se movió hasta que estuvo completamente seguro. Solo entonces giró hacia el niño y se recostó a su lado.
Respiraban al mismo ritmo. El peligro había pasado, por ahora. El niño alzó la mano y la apoyó sobre el lomo del caballo. Le sentía el pulso fuerte, el calor del cuerpo. «No me vas a dejar, ¿verdad?». Una mirada, un relincho bajo, casi un suspiro. Y otra vez, ese silencio, esta vez más suave, como si la cueva no los escondiera, sino que los abrazara. El sol aún no salía, pero el calor ya se sentía atrapado dentro de la cueva. El aire era denso, pegajoso, como si las piedras mismas sudaran. El niño no se había movido en horas. Tenía la cara roja, la piel ardiendo, sus labios partidos. La fiebre le subía sin freno. El caballo lo observaba con los ojos bien abiertos, sin pestañear. Le olfateaba la frente, las mejillas, el cuello. El calor que salía del cuerpo del niño no era normal. No era el calor del día. Era un fuego interno, algo que ardía por dentro y lo hacía temblar incluso mientras sudaba. El niño murmuraba cosas sin sentido. «No, la carta no era mía. Yo no sabía. Mamá, no me dejes». El caballo resopló con fuerza. Algo tenía que hacer. No podía quedarse ahí, viendo cómo se consumía. Se levantó de golpe, salió de la cueva y alzó el hocico al viento. Olfateó, buscó, escuchó. A lo lejos, más allá del matorral seco, una corriente muy tenue rompía el silencio. No era un río grande, apenas un hilo de agua bajando entre piedras. Pero era agua. Corrió como pudo. La pata trasera aún le dolía, pero no importaba. Llegó hasta una especie de charca, sucia pero fresca. Hundió el hocico, bebió un poco y luego mojó el hocico hasta que empezó a gotear. Regresó trotando, más rápido que antes. Entró a la cueva y fue directo al niño. Le lamió la frente con movimientos lentos, insistentes. El agua, mezclada con su aliento, fue bajando la temperatura poco a poco. Luego, humedeció sus belfos otra vez y volvió a repetir. El niño tembló. Abrió los ojos un segundo. No reconoció dónde estaba. No reconoció al caballo, pero no se asustó. Solo cerró los ojos de nuevo y murmuró, tú siempre estás. El caballo siguió. Traía agua en su boca. Hacía viajes. Lo humedecía, como si supiera que lo único que podía hacer era mantenerlo vivo. Las horas pasaron lentas. Afuera, el día comenzó. Pero dentro de la cueva solo existían dos cosas. Un cuerpo frágil al borde del colapso y otro más viejo, más golpeado, que se negaba a dejarlo solo. Cerca del mediodía, el niño volvió a abrir los ojos. Esta vez, consciente. ¿Dónde? El caballo relinchó bajito. El niño se incorporó apenas, se tocó la frente. «Tengo frío». La fiebre había bajado, no del todo, pero ya no ardía como antes. Se sentó recargado en la piedra y miró al caballo como si lo viera por primera vez. «¿Fuiste tú?», dijo con voz ronca. «¿Me salvaste?». El caballo se acercó y le empujó la mano con el hocico. El niño no lloró, no sonrió. Solo cerró los ojos un momento, tragó saliva y dijo, «Gracias, viejo». Se quedaron así un rato. No hablaban, no se movían, solo escuchaban el mundo allá afuera, sin prisas, sin ruido. Fue entonces cuando algo cambió. Un sonido apenas audible llegó desde la lejanía. Un canto. Alguien lejos entonaba una melodía antigua, como un rezo, como una advertencia. El niño se puso alerta. Esa canción yo la he escuchado antes. El caballo levantó las orejas. La cantan los pastores cuando algo malo pasó. El silencio volvió, más tenso que antes. El niño tragó saliva, se limpió el sudor con la manga y se puso de pie con esfuerzo. «Tenemos que movernos, viejo. No sé si fue casualidad, pero algo viene». El caballo asintió bajando la cabeza. No necesitaba entender las palabras, solo el tono, la urgencia, el presentimiento. Salieron de la cueva juntos, el niño aún débil, el caballo cojeando, pero había algo nuevo en sus ojos, una decisión. Ya no era solo huida, era camino, y con cada paso que daban, las huellas que dejaban en la tierra no eran las de un niño y un caballo cualquiera,
eran las de 2 sobrevivientes. Los últimos que aún creían que, en un mundo roto, la lealtad podía ser más fuerte que el miedo. El niño despertó cuando el sol apenas comenzaba a colarse entre los arbustos. Abrió los ojos lento, como si el mundo aún le pesara sobre los párpados. Sentía el cuerpo entumido, la garganta seca y un vacío raro en el estómago, pero no tenía miedo. No esta vez. Estaba recostado sobre una cama de hojas secas, acomodadas con torpeza pero suficientes para no dormir sobre piedra. Al lado, escuchó la respiración pausada del caballo. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. Se incorporó con esfuerzo. Al girar la cabeza, lo encontró. El caballo estaba sentado, como si llevara horas velándolo. Tenía la mirada baja, fija en el horizonte. Y aunque su cuerpo parecía en calma, sus ojos no mentían. El niño lo observó en silencio. Nunca había visto unos ojos así. No eran brillantes, no eran grandes ni dulces como los de otros caballos. Eran oscuros, algo opacos, pero llenos de historias, de cosas que nadie había contado. Y en medio de esa oscuridad, una tristeza callada. No una tristeza de llorar, sino de saber. De haber visto demasiado, de haber perdido tanto que ya no se sorprende cuando algo más se va. El niño tragó saliva. No sabía qué decir. Tú también, susurró. Tú también fuiste dejado solo, ¿verdad? El caballo giró la cabeza. Lo miró, solo eso. Pero en ese gesto había más respuesta que en 1000 palabras. El niño se acercó despacio, se arrodilló frente a él y le tocó la frente con la suya. Yo sé cómo se siente, cuando nadie te cree, cuando piensan que solo estorbas. El caballo no se movió, respiraba lento, pesado. Su lomo subía y bajaba con un ritmo constante, pero había tensión en sus músculos, como si siempre estuviera listo para huir. ¿Te pegaban?, preguntó el niño de repente sin mirarlo. A mí también. Una pausa. No siempre con palos, a veces con palabras. A veces con ese silencio que dice que ya no vales nada. El caballo bajó la cabeza, se dejó acariciar. El niño sintió cómo se relajaba poquito a poco, como si esa confesión compartida le quitara algo de encima. Pero aquí estamos, ¿no? Tú y yo, todavía respirando. Hubo un momento de quietud. Luego, el caballo levantó la cabeza, miró al niño, y algo en sus ojos cambió. Como si de pronto reconociera algo. No al niño como un humano más, sino como uno de los suyos, uno de los rotos, de los caídos, uno de los que sobreviven no porque son fuertes, sino porque no tienen otra opción. ¿Sabes?, dijo el niño con voz bajita. Cuando era más chiquito, creía que los caballos sabían hablar, solo que no querían, que guardaban secretos. El caballo hizo un pequeño sonido, algo entre resoplido y suspiro. El niño sonrió. Y ahora pienso que sí hablan, pero con los ojos. Se quedaron así, mirándose, uno sentado, otro de pie. No había urgencia, ni miedo, ni ruido, solo ese vínculo extraño que nadie enseña, pero que a veces aparece cuando dos almas heridas se reconocen. Unas ramas crujieron a lo lejos. El niño reaccionó primero. Se puso de pie. No corrió, solo escuchó. Nada. Otra vez silencio. Tal vez ya se fueron, dijo, sin estar del todo seguro. El caballo se movió apenas, tanteando el terreno con la pata. Aún cojeaba, pero menos, como si el descanso le hubiera devuelto un poco de dignidad. Hay que seguir, dijo el niño. No sé a dónde, pero ya no podemos quedarnos aquí. El caballo asintió con una leve inclinación de cabeza. El niño agarró una rama, se la colocó como bastón improvisado y caminó al lado del animal. Y aunque no había dicho en voz alta lo que sentía, algo dentro de él se acomodó, como si por fin supiera que, sin importar lo que viniera, ya no estaba solo, porque en esos ojos había encontrado un secreto. Y ese secreto era que el dolor no siempre divide, a veces une. Caminaron sin rumbo por horas, bajando entre veredas polvosas y árboles secos que se abrían como brazos viejos. El niño se apoyaba en su bastón improvisado.
El caballo, a su ritmo, no dejaba de mirar hacia los costados. Cada sombra parecía sospechosa, cada sonido un posible regreso del peligro. A pesar del cansancio, ninguno se quejaba. El niño llevaba los pies llenos de ampollas, le ardían las heridas en las manos, y cada paso le recordaba que estaba más cerca de su límite. Pero no quería detenerse, no mientras el caballo lo siguiera, no mientras estuvieran juntos. Al llegar a una pequeña quebrada, se encontraron con una especie de claro. Había un árbol frondoso, de esos que ya casi no se ven, con ramas gruesas y sombra real. El niño levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Aquí», dijo, sin fuerza pero con firmeza, «aquí vamos a descansar». Se sentó al pie del tronco. El caballo se echó junto a él. Ambos respiraban agitados. El calor aún picaba, pero bajo ese árbol el mundo parecía hacer una pausa. Unas hojas cayeron. El niño alzó la mano y las atrapó al vuelo, como si ese gesto significara algo. Luego se recargó en el tronco, cerró los ojos por un momento y habló en voz baja. «No sé por qué me pasó todo esto. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué nadie me defendió?» Hizo una pausa. El caballo solo lo escuchaba, inmóvil. «Pero tú te quedaste, aunque nadie más lo hizo». Giró la cabeza. Lo miró directo a los ojos. «Y yo también me voy a quedar contigo, pase lo que pase, aunque venga lo peor». El caballo parpadeó lento. El niño se inclinó hacia él. Con la voz temblorosa, apenas un susurro, le dijo al oído: «Si salimos vivos, nunca más estaremos solos. Te lo prometo, viejo». No hubo aplauso, no hubo milagro, solo viento, un soplo cálido que cruzó entre las ramas y acarició sus caras. El caballo ladeó la cabeza y rozó con el hocico la mejilla del niño. Un gesto suave, lleno de algo más fuerte que cualquier palabra. Una promesa sin necesidad de decirla. El silencio duró lo justo, porque la calma, en su mundo, nunca duraba mucho. De pronto, un disparo sonó a lo lejos. El niño se irguió, el corazón latiéndole en la garganta. El caballo se puso de pie de inmediato. «Nos encontraron», dijo el niño con los dientes apretados. Otro disparo, más cerca. «¡Vámonos!». Montó al caballo con torpeza como pudo. No era jinete, pero ya había aprendido a sostenerse. El caballo reaccionó al instante, bajó del claro y se internó por un sendero estrecho entre piedras. Los disparos seguían. No estaban tan cerca, pero tampoco tan lejos. El niño se agachó contra el cuello del caballo. Sentía el pulso del animal bajo su pecho, fuerte y constante. «No te caigas, viejo. Aguanta un poco más». El caballo galopaba con fuerza, aunque la herida de la pata le ardía. No relinchaba, no dudaba. Era como si llevara años esperando esa carrera. La carrera que no era por ganar, era por vivir. Pasaron por un arroyo seco, cruzaron un puente de madera que crujía con cada paso, y llegaron a una zona de monte espeso. Ahí, entre la maleza, encontraron una hendidura entre dos rocas. Apenas cabían, pero era suficiente para esconderse un rato. El niño bajó del caballo temblando, se tiró al suelo, jadeando. El caballo lo siguió y se echó con las patas estiradas, exhausto. Por un momento ninguno dijo nada, solo escuchaban su respiración. Y después, silencio. «Creo que los perdimos», dijo el niño todavía sin aliento. El caballo soltó un resoplido, como si dijera: «Por ahora». El niño se volvió hacia él, le acarició el lomo con la mano temblorosa, luego apoyó la frente en su costado. «Te lo juro, lo que te dije bajo el árbol, nunca más vas a estar solo». Cerró los ojos. El caballo respiraba lento, tranquilo. En medio del monte, rodeados por un mundo que no los quería, habían encontrado lo más valioso que podía tener alguien como ellos. Una razón para seguir, una promesa. De esas que no se rompen, aunque cueste la vida. Esa noche el niño dormía profundo, envuelto en una cobija vieja que había encontrado colgada en una rama, como si alguien la hubiera olvidado ahí.
El viento bajaba frío desde el cerro y el canto de los grillos era lo único que rompía el silencio. El caballo no dormía. Con la cabeza baja y la mirada fija en la oscuridad, estaba quieto, como si vigilara. Pero en realidad estaba lejos, muy lejos, en otro tiempo, en otro lugar. Volvió a sentirlo, el cuero del látigo cortándole la piel, la voz chillona de aquel hombre gritándole al oído, las apuestas, las risas, el dolor que no se veía pero que lo deshacía por dentro. Él no nació salvaje, nació bajo techo. Su madre había sido una yegua de cría. Lo cuidaron los primeros meses, lo alimentaron bien, incluso le pusieron nombre, pero apenas creció un poco y mostró fuerza en las patas. Lo vendieron. El nuevo dueño era distinto. Tenía las manos ásperas, los dientes manchados de tabaco y el corazón tan duro como las herraduras que le clavaba. Lo entrenaba a golpes, lo amarraba con sogas cortas, lo dejaba sin agua si no respondía rápido. Y luego vinieron las peleas. Sí, lo usaban para pelear, no contra otros caballos, contra perros, contra bestias hambrientas que soltaban dentro de un corral cerrado, solo por diversión. La gente aplaudía, gritaba, él pateaba, mordía, sangraba, y cada vez que se caía, el dueño lo levantaba a latigazos. Una de esas noches, lo dejaron tirado. Había perdido. El perro le mordió el cuello, lo derribó. El dueño lo escupió y dijo que ya no servía. Lo amarraron a un poste y se fueron. 3 días pasó ahí, sin agua ni sombra, con la piel rota, el ojo hinchado, la sangre seca pegada al pelaje. Y cuando por fin logró soltarse, no volvió a confiar en nadie. Desde entonces, había vivido a la orilla de todo, vagando, comiendo lo que encontraba, mirando a los demás desde lejos, hasta que apareció el niño, y sin saber por qué, algo cambió. Ahora, al mirarlo dormir, sentía algo que no sentía desde que era potrillo. Una necesidad de proteger, no por deber, no por miedo, sino por elección. Se giró un poco. El movimiento le dolió. Una cicatriz vieja en el costado ardió como si acabara de abrirse. Era la más profunda, la que el látigo había dejado una noche en que se negó a pelear. El niño se movió en sueños, murmuró algo. El caballo se acercó y le olfateó el rostro. Todo estaba bien, cerró los ojos. Pero no para dormir, sino para aguantar el recuerdo, porque aunque ya no sangraba, esa herida seguía ahí, no en la piel, en el alma, donde nadie ve, pero donde más duele. Y justo ahí, en ese rincón oscuro, se juró a sí mismo que jamás permitiría que le hicieran lo mismo al niño, porque aunque nadie lo dijera, ya no era solo un caballo viejo, era su compañero, y esta vez no lo dejarían tirado. El rumor llegó al pueblo como brisa maldita. «Dicen que el escuincle sigue vivo». El cantinero lo susurró al oído de un hombre gordo, de sombrero ancho y mirada podrida. Otro, sentado en la esquina con los brazos cruzados, escupió al suelo. «Yo lo vi caer. Nadie sobrevive a eso. Pues alguien lo vio en el monte. Iba montado en un caballo flaco, como un demonio viejo», dijeron. Silencio. Luego, una carcajada amarga. «Entonces sí es él, el chamaco del sobre». No necesitaban decir más. Ese sobre, esa carta sellada que el niño entregó sin saber. Lo que traía adentro no debía salir jamás. Y si él estaba vivo, entonces el secreto seguía expuesto. Esa misma noche, las órdenes bajaron como cuchillo. «Reúnan a los hombres. Esta vez no hay margen de error». Al día siguiente el monte se llenó de pasos. Eran 5, todos vestidos con camisas oscuras, armas cortas al cinto y machetes colgando del hombro. 2 llevaban perros, sabuesos grandes con hocicos afilados y cadenas gruesas. Uno iba delante con una radio vieja pegada al pecho. Caminaban sin hablar, sabían que no buscaban a cualquier fugitivo. Era un niño, sí, pero un niño con algo en las manos que podía costarles mucho. El jefe del grupo, un tal Duarte, se agachó junto a una marca en el lodo. Tocó la tierra con los dedos. «Huella de caballo, reciente, está cerca».
Uno de los perros comenzó a ladrar. Tiró de la cadena con fuerza. El hombre que lo sujetaba apenas pudo sostenerlo. «Aquí huele algo». Siguieron el rastro. Bajaron por una zanja, cruzaron un arroyo seco y llegaron a una zona de piedras negras. Ahí encontraron restos de hojas, cenizas de fogata, una botella rota. Duarte chasqueó la lengua. No se fue lejos. Este animal no aguanta mucho. Y el niño, menos. Los otros asintieron. No hacían preguntas, solo cumplían órdenes. Todos sabían qué pasaba si fallaban. Mientras tanto, en otra parte del monte, el niño intentaba prender un fuego pequeño. Las manos le temblaban, pero lo logró. Solo quería calentar un poco de agua. El caballo estaba acostado cerca, en silencio, con la cabeza baja. «¿Tú crees que ya se rindieron?», le preguntó al caballo sin esperar respuesta. El caballo levantó una oreja. Luego giró apenas la cabeza. Su cuerpo tenso decía lo contrario. El niño sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Y entonces los ladridos, lejanos, pero acercándose. «No, no puede ser». El caballo se puso de pie en un segundo. El niño apagó el fuego con tierra y corrió a recoger lo poco que tenían. Una botella con agua, un pedazo de pan duro. «Nos encontraron otra vez, viejo. Tenemos que movernos». El caballo se agachó. El niño montó de un salto, con menos torpeza que antes. Ya no era el mismo chico débil que no sabía cómo agarrarse. Ahora sabía. Y ahora tenía miedo por los dos. Corrieron entre árboles. El viento silbaba entre las ramas y las hojas secas crujían bajo las patas del caballo. Los ladridos seguían atrás, cada vez más cerca, y con ellos, voces. «¡Ahí va! ¡A la izquierda!». El niño no volteó. «Más rápido, viejo. Aguanta tantito más». El caballo, aunque herido, respondía con cada músculo que le quedaba. No por instinto, no por miedo, por él. Llegaron a una cuesta empinada. El caballo subió como pudo. Atrás, los perros. Uno se soltó. Rugía como loco. Cuando llegaron a la cima, el niño miró hacia abajo. Era un barranco y al otro lado, un terreno abierto, sin árboles. Si lograban cruzarlo, podrían ganar tiempo. «No lo vamos a lograr si nos rodean». Miró al caballo, le tocó el cuello, le habló bajito, solo para él. «Confío en ti, viejo. Haz lo que tengas que hacer». Y el caballo lo hizo. Se lanzó. Saltó el barranco con una fuerza que no parecía suya. Cayó pesadamente al otro lado. Rodó un par de veces y logró mantenerse de pie. El niño cayó con él, pero se levantó de inmediato. Corrieron hacia el campo abierto. Detrás, los hombres maldecían. «¡Maldito animal!». Pero ya era tarde. La caza apenas comenzaba. Y esta vez no serían tan fáciles de atrapar. El sol ya bajaba cuando salieron del monte denso y llegaron a un claro amplio, casi perfecto. La luz dorada lo bañaba todo, haciendo que las ramas parecieran de fuego. Pero no era un lugar bonito, no del todo, porque lo primero que el niño vio fue una calavera, pequeña, larga, con los dientes aún firmes, de caballo. El niño se detuvo en seco, el viejo también. Avanzaron despacio. Al principio parecía solo una, pero conforme caminaban, los restos aparecían entre la maleza, entre la tierra suelta. Costillas partidas, vértebras blancas, herraduras oxidadas, aún clavadas en cascos secos. Era como si el suelo mismo estuviera hecho de huesos olvidados. «¿Qué es este lugar?», susurró el niño, con un nudo en la garganta. No había respuesta, pero no necesitaba una. Lo entendió. Ese claro había sido un cementerio, no uno hecho con cruces y rezos, uno de abandono, de animales que fueron usados, desgastados y luego dejados ahí como si nunca hubieran importado. Caballos como el viejo. El niño giró la cabeza, lo miró y lo supo. «Tú estuviste aquí, ¿verdad?». El caballo bajó la mirada, caminó hasta una de las osamentas y la olfateó. Luego se quedó quieto, como si reconociera a alguien. «Fuiste uno de ellos, pero saliste». El viento sopló fuerte.
Las ramas crujieron, y por un momento el niño sintió que no estaban solos, que esas almas, aunque en silencio, los veían, los escuchaban. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó en voz baja. ¿Seguimos huyendo? ¿Nos escondemos para siempre? El caballo no se movió. El niño se sentó sobre una piedra. Sacó el último pedazo de pan que le quedaba, pero no tenía hambre. Solo lo sostuvo entre las manos, mirando los huesos. Sintió rabia y tristeza y una especie de deuda que no sabía cómo pagar. Tú merecías más. Todos estos caballos merecían algo mejor. El viejo caminó hacia él. Le apoyó la frente en el hombro. El niño cerró los ojos. No es justo. Silencio. ¿Y si dejamos de correr?, preguntó de pronto. ¿Y si vamos al pueblo, les decimos lo que pasó, todo lo que vimos? ¿Y si hacemos que por fin escuchen? El caballo no respondió, solo lo miró. Y en esos ojos, el niño no vio miedo. Vio algo más: duda, dolor, coraje. ¿Tú qué harías?, le preguntó, tocándole la cara con ambas manos. Una pausa. El niño levantó la vista hacia el cielo encendido por el atardecer. ¿Ustedes qué creen?, dijo como si hablara con quien lo escuchara a través del viento. ¿Qué haría él? ¿Seguiría huyendo o enfrentaría a quienes lo abandonaron? Déjalo en los comentarios, porque esta historia no es solo de él, es de todos los que alguna vez fueron olvidados. El silencio del claro no duró mucho. Fue un sonido casi imperceptible al principio, una ramita quebrándose, luego otra y otra. El niño giró la cabeza, alerta. El viejo también levantó la cabeza de golpe, las orejas en punta, el cuerpo tenso. ¿Oíste eso? No hacía falta que el caballo respondiera. Ya se estaba moviendo, despacio, sin hacer ruido, guiando al niño hacia la sombra de unos árboles. El viento se detuvo, hasta los grillos parecieron guardar silencio, y entonces, más claro, voces. No puede haber ido lejos. El rastro es fresco. El niño tragó saliva, miró al caballo. Tenía que decidir rápido. ¡Corre, viejo! Montó como pudo y el caballo se lanzó al trote. No había tiempo para pensar. Salieron del claro y se metieron de nuevo al monte espeso, esquivando ramas, saltando troncos caídos. Pero los cazadores ya estaban cerca, muy cerca. ¡Allí va! ¡Lo tenemos! Un disparo estalló. El niño agachó la cabeza, el corazón latiéndole en las sienes. Sintió cómo el viejo se esforzaba más de lo que su cuerpo debía permitir. Más rápido, ya casi. Y de pronto, no hubo más camino. Una pared de hombres apareció entre los árboles. 5, armados, rodeándolos como lobos. Uno apuntó directo al niño. «Se acabó, mocoso. Baja del animal». El niño apretó los dientes. Miró al caballo. Ambos respiraban agitados, estaban atrapados. «No lo voy a dejar. Si me van a llevar, va a ser con él». Los hombres rieron, una risa baja, sin alma. «Ese caballo ya ni camina. ¿Qué crees que puedes hacer con un animal así?» El niño se irguió en el lomo del viejo. «Más de lo que ustedes creen». Otro disparo, esta vez al aire. El viejo relinchó, dio un paso atrás, pero no huyó. «Última advertencia», dijo uno de los hombres avanzando con una cuerda en la mano. El niño buscó a su alrededor. Árboles, rocas. No había salida clara, solo una pendiente a la izquierda. Peligrosa, empinada. Pero, ¿y sí? Le habló al oído al caballo, bajito. «¿Confías en mí?» El caballo movió la cabeza, como si dijera «siempre». Y entonces, sin avisar, se lanzaron hacia la pendiente. Los hombres gritaron: «¡Están locos!». El terreno era resbaloso, piedras sueltas. El caballo se deslizaba pero seguía en pie. El niño se aferraba a su crin con los ojos cerrados. Era eso, o nada. Cuando llegaron al fondo, cayeron rodando. Polvo por todos lados. El niño rodó unos metros, golpeándose el brazo. El viejo cayó de costado, con un relincho de dolor. Pero estaban vivos. Los hombres no se atrevieron a bajar, solo los vieron desde arriba maldiciendo. «Se van a morir solos allá abajo». El niño se arrastró hasta el caballo. Le tocó la cara. Seguía respirando. «Lo hiciste, viejo». «Lo hicimos». Se quedaron ahí, entre piedras,
con la noche cayendo encima y el monte cerrándose a su alrededor. No habían ganado, pero tampoco se habían rendido. Y eso en un mundo como ese ya era una pequeña victoria. El monte los apretaba por todos lados. Las ramas golpeaban como látigos y el suelo se volvía más pedregoso a cada paso. El niño iba montado, pero ya no sostenía bien las riendas. Estaba débil, con la vista nublada, el cuerpo agotado. El viejo sentía su peso, pero seguía adelante, no por fuerza, sino por voluntad. Detrás, los gritos se hacían más intensos. «Allí, bajen por ahí, no los pierdan otra vez». Los cazadores venían rápido, cortando camino entre las laderas. Ya no jugaban, ya no buscaban asustar. Ahora iban a terminar lo que empezaron. El caballo torció por un sendero casi oculto. Subieron con dificultad, patinando entre piedras sueltas, hasta que el monte se abrió y todo se detuvo. Frente a ellos, el vacío, un risco. No era muy alto, pero sí lo suficiente como para quebrarse el cuello si caían mal. Al otro lado, un pequeño claro, abierto, libre, pero lejano. El niño tragó saliva. No hay otra salida. Detrás se escuchaban pasos, ramas quebrándose, voces. «Están arriba de nosotros. Ciérrales el paso». El niño miró el abismo, luego al caballo. El viejo tenía el pecho agitado, las patas temblorosas, los ojos encendidos. «No te voy a obligar, viejo, si no puedes», pero no terminó la frase, porque el caballo ya había dado un paso hacia el borde. «¿Estás seguro?», susurró el niño. «¿De verdad?». El animal bajó un poco la cabeza, como si dijera «sí», y entonces saltaron. Fue un instante suspendido en el aire, un segundo donde todo pareció detenerse. El viento les golpeó en la cara, las ramas silbaron como cuchillas, y luego el impacto. Cayeron de lado, rodaron por la pendiente contraria. El niño fue lanzado unos metros más allá. Sintió el golpe seco en la espalda, el aire escapándole del pecho. El viejo cayó pesadamente, quedó tirado, jadeando, con una pata atrapada entre unas raíces. Silencio. El niño intentó incorporarse con los brazos temblando. Le dolía todo, pero aún respiraba. «Viejo», se arrastró como pudo hasta él. «¡Viejo!». El caballo no se movía. «¡No, no, no!». El niño comenzó a sollozar desesperado. «Dime que estás bien». Le tocó el cuello, sentía el pulso. Débil, pero ahí estaba. «Te tengo, ¿sí? Aguanta». Con ambas manos empezó a quitar las ramas y las raíces que apretaban la pata. El caballo soltó un quejido bajo, de esos que parten el alma. «Ya casi, ya casi». Cuando logró liberarlo, el caballo intentó moverse. Logró levantarse sobre 3 patas. La cuarta colgaba. «No, no puede ser». El niño se limpió las lágrimas con el dorso del brazo. Lo abrazó por el cuello. Le habló bajito, pegado a su piel. «Sobrevivimos, viejo. Lo hiciste. Lo hicimos». Pero el caballo no podía caminar. Y detrás se escuchaban pasos otra vez. Los hombres los habían visto caer. «Allí están. Se cayeron, pero siguen vivos». El niño miró al caballo, luego al claro frente a ellos. Era su única oportunidad. Si lograba llegar ahí, si encontraba una cueva, una entrada al otro lado, tal vez podrían escapar. Pero el caballo no podía seguir. «No voy a dejarte aquí, no voy a hacerlo». Los hombres ya bajaban por el risco. Aún estaban lejos, pero venían. El niño se puso de pie, temblando. Se secó las lágrimas, respiró hondo. «Si te tocan, me tocan a mí también». Se quedó al lado de él, listo para lo que viniera. Y en medio del miedo, del dolor, del cansancio, se plantó como lo que era, un niño que no sabía rendirse. «¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar?». El sol estaba en lo alto cuando el caballo se incorporó. No lo hizo rápido. Le costó. Cada músculo temblaba, y su pata herida apenas podía sostener parte de su peso, pero lo hizo. Con el cuello tenso y los dientes apretados, se puso de pie. El niño lo miraba con la boca abierta. «Viejos, no tienes que hacerlo».
Pero el caballo dio un paso y luego otro, cojeaba, arrastraba la pata, pero avanzaba, como si cada paso fuera más un grito que un movimiento, un grito que decía: «Estoy aquí, no me voy, no te dejo». El niño lo alcanzó, le puso una mano sobre el lomo. «No podemos quedarnos aquí. Si nos encuentran otra vez», miró hacia atrás, al risco. «No vamos a tener otro salto». El caballo giró apenas la cabeza, lo vio, y sin más palabras se agachó. El niño entendió, dudó, se mordió el labio. «No, estás herido». El caballo insistió. «Viejo». No hubo respuesta, solo esa mirada terca que lo acompañaba desde que se conocieron. Esa mirada que nunca pedía, pero siempre decía todo. El niño subió con cuidado, más despacio que nunca. Se acomodó lo más ligero posible, evitando cargar su peso sobre la pata mala. Aún así sabía que dolía mucho. El caballo empezó a caminar, cojeando, lento, pero constante. El monte se abría a cada paso. El calor era espeso, el aire olía a tierra seca. El niño no decía nada. Solo escuchaba el sonido de las patas arrastrándose, de las piedras que crujían bajo sus cascos gastados. Cada paso era una promesa, cada metro recorrido un acto de amor. Pasaron una pequeña quebrada y llegaron a una zona de arbustos altos. El niño escuchaba el jadeo del caballo, cómo resoplaba cada tanto, pero no se detenía. Se bajó en cuanto vio una oportunidad. «No, viejo, yo camino». El caballo no protestó, solo bajó la cabeza, agradecido. El niño se acercó, le acarició el cuello. «No entiendo cómo sigues de pie. Yo ya me habría rendido hace días». Caminaron lado a lado, sin prisa, sin palabras. El camino era incierto, pero no estaban perdidos. Ya no huían, ya no solo sobrevivían, estaban avanzando. Y eso era distinto. En el cielo, los zopilotes daban vueltas. Uno de ellos volaba bajo. El niño lo notó, se detuvo, lo miró fijamente. «Nos estás esperando». El caballo levantó la cabeza. «Pues no te vamos a dar el gusto». Siguieron caminando paso a paso. El niño tropezó una vez. El caballo lo sostuvo con el hocico. Luego él hizo lo mismo, cada uno pendiente del otro, como si entre los dos formaran un solo cuerpo, una sola voluntad. Cruzaron una vieja cerca de alambre oxidado. Del otro lado, una arboleda que no conocían, pero el aire cambiaba. Olía a agua, a tierra viva, como si algo los esperara más adelante. El niño sonrió, débil. «¿Lo sientes, viejo?», le dijo, tocándole el cuello con la frente. «Algo está cambiando». El caballo soltó un suspiro largo, cansado, pero firme. Porque aunque su pata ya no era fuerte, su corazón nunca había estado tan vivo. La arboleda se abrió de pronto, como si el monte lo soltara a propósito. Del otro lado, un terreno más plano, con pasto amarillo y cercas torcidas. El niño lo miró con extrañeza. Había algo en ese lugar, algo que se sentía distinto, no peligroso, no del todo. El caballo dio unos pasos más, hasta que sus patas se negaron a seguir. Se echó junto a un árbol caído, con el cuerpo temblando. El niño bajó de inmediato, lo acarició. «Descansa, viejo, ya no falta mucho, lo presiento». A lo lejos, una pequeña cabaña de madera se asomaba entre los árboles. Chimenea apagada, ventanas rotas, pero con señales de vida. El niño dudó. «Voy a ir a ver. Si algo pasa, grita, aunque sea con una oreja». El caballo resopló, como si aún tuviera ganas de bromear. El niño caminó con paso cauteloso. Cada crujido de rama bajo sus pies lo ponía tenso. Tocó la puerta una vez. Nada. Tocó otra, más fuerte. La madera se abrió despacio, sin chirrido. Y ahí estaba, un hombre mayor, pelo blanco como la ceniza, ojos hundidos pero vivos. Llevaba un bastón hecho de rama gruesa y su mano derecha tenía solo 3 dedos. «¿Tú quién eres?» «No quiero molestar», dijo el niño rápido. «Solo mi caballo está herido. Hemos huido por días. No tenemos dónde ir». El viejo lo miró con desconfianza al principio,
pero sus ojos se fijaron en algo más, en las cicatrices, en la ropa rota, en la forma en que el niño no pedía lástima, solo ayuda. ¿Ese animal es viejo, flaco y terco como mula? El niño asintió, sorprendido. El hombre suspiró. Pasa. Adentro, la cabaña olía a tabaco, madera húmeda y sopa recalentada. El niño se sentó en una silla coja, mientras el viejo sacaba un trapo limpio y una botella de aguardiente. ¿Qué fue lo que te metió en este lío, escuincle? El niño se lo contó todo, no de golpe, de a pedacitos, entre pausas. Habló de la carta, de la persecución, del caballo, de las huellas, de los hombres. El viejo lo escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo. Esa carta, dijo al fin, yo también la vi, hace años. Era una copia con un nombre que ya no debía existir. Un documento que enterraron, literalmente. El niño lo miró fijo. Tú sabías. Fui parte de los que cavaron el hoyo para enterrarlo. Y también uno de los que se negó a quedarse callado. Por eso levantó su mano incompleta. Me quitaron los dedos, pero no la memoria. El niño sintió un escalofrío. No por miedo, sino por esa extraña mezcla de destino y coincidencia. Entonces, ¿me crees? Te creo, porque tú traes lo mismo en la cara que yo vi en mi caballo cuando lo dejaron a morir. Verdad con dolor. Se puso de pie con dificultad. Abrió una caja vieja bajo el piso. Sacó un cuaderno, una carta amarillenta y una foto. Esto es lo que están tratando de borrar. Nombres, acuerdos, firmas. Esto es su miedo. El niño lo tomó con manos temblorosas. ¿Y qué hacemos ahora? El viejo lo miró directo. Lo que hacen los que ya no tienen nada que perder. Afuera, el caballo alzó la cabeza, como si supiera que algo importante acababa de cambiar. Porque a veces la venganza no llega con odio, llega con verdad. Y esta vez era el turno de los inocentes. La tarde caía lenta, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. El niño y el anciano estaban en la cabaña, revisando los papeles escondidos, organizando en silencio lo que sabían que podía ser su única oportunidad de contar la verdad. El viejo, recostado bajo la sombra de un árbol frente a la entrada, parecía dormido. Pero no lo estaba. Cada tanto abría un ojo y movía una oreja. Sabía que la calma era apenas un suspiro antes de la tormenta. Y la tormenta llegó. Sin aviso. ¡Ahí están! ¡Los encontramos! 3 hombres irrumpieron entre los arbustos. Uno llevaba una escopeta, los otros 2 machetes al cinto. El del arma apuntó directo al niño, que apenas alcanzó a cubrir los papeles con el cuerpo. «Muévete y te juro que no vuelves a abrir los ojos». El anciano se levantó como pudo, con el bastón temblándole en la mano. «¿Qué quieren?» «Al niño», dijo uno con voz gruesa, «y todo lo que trae». El más joven de ellos, alto y nervioso, se acercó de un salto, tomó al niño del brazo y lo jaló con fuerza. «¡Vámonos!» El niño gritó, forcejeando. «¡No! ¡Suéltenme!» Y entonces se oyó un sonido seco, furioso, como un trueno que no venía del cielo. El caballo se incorporó de golpe, y antes de que alguien pudiera detenerlo, cargó con todo su peso sobre el agresor que sostenía al niño. Lo embistió con una fuerza que nadie pensaba que aún tenía. El hombre cayó de espaldas, golpeándose la cabeza con una roca. El machete voló de su cinto. El viejo no se detuvo ahí. Con la mirada encendida, la crin agitada por el viento, relinchó con una furia que retumbó en la piel. Era un grito, un rugido, el rugido de un corazón herido que se negaba a ver caer al único ser que lo trató con ternura. Los otros 2 se quedaron paralizados. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Está loco ese animal. El caballo se paró frente al niño, como una muralla. No se movía, no huía. Sus patas sangraban, su pecho subía y bajaba con dificultad, pero ahí estaba, imposible, firme, vivo. El niño cayó de rodillas con lágrimas en los ojos, lo abrazó por el cuello. «Te levantaste, por mí». El anciano, aprovechando el desconcierto, tomó el machete que había caído. Se plantó junto a ellos. «No van a llevarse a nadie». Los hombres dudaron.
Uno dio un paso atrás. No vale la pena, está todo podrido ya. Nos van a buscar si no hacemos lo que nos dijeron. ¿Y si lo contamos nosotros primero? El que quedaba de pie miró la escena. Un niño temblando, un caballo ensangrentado, un viejo con un machete oxidado, y todos mirando sin miedo. Se fue, sin decir nada. Solo bajó la mirada y desapareció entre los árboles. Los otros lo siguieron. El último en irse giró la cabeza una vez más hacia el caballo, y por un segundo sus ojos no vieron a un animal. Vieron algo más. Vieron el valor. Vieron la dignidad de quien ya no tiene nada, pero no deja que le quiten lo poco que le queda. El niño respiró hondo. Tocó al viejo con ternura. Nadie esperaba eso de ti, ¿verdad? El caballo no respondió. Solo cerró los ojos un momento, como si por fin pudiera descansar, aunque fuera solo un poco. El caballo aún cojeaba, pero caminaba. No con dolor, sino con dignidad. Detrás de él, el niño sostenía una bolsa con los papeles que el anciano le entregó. Cartas, pruebas, firmas y un cuaderno que lo decía todo. Cruzaron la entrada del pueblo al amanecer. No se escondieron, no tomaron atajos. Entraron por el camino principal, cubiertos de polvo, de sudor y de verdad. La gente los miraba, primero con asombro, luego con miedo y luego con algo más, con respeto. «Es el niño», susurró alguien, «el que dijeron que había muerto. Y ese caballo, ¿cómo sigue vivo?» Los rumores lo seguían como sombra, pero ellos no paraban. Fueron directo al centro, a la plaza frente a la comisaría. Ahí estaba él, el hombre de sombrero gris, el jefe, el que había dado la orden, el que escondió la carta, el que quiso borrar toda evidencia. Cuando vio al niño se puso de pie. Su sonrisa era tensa, falsa. «Vaya, qué milagro. El niño fantasma ha vuelto». El niño no respondió. Abrió la bolsa, sacó el cuaderno, lo puso sobre la banca de piedra. «Aquí está todo». La gente empezó a acercarse. Nadie hablaba, solo observaban. El caballo se quedó al lado, inmóvil, como guardián de la verdad. El hombre hojeó las páginas. Su cara cambió. Estos son mentiras, papeles viejos, no valen nada». «¿Entonces por qué te asustaste al verlos?», preguntó una voz al fondo. Era el maestro del pueblo, viejo, encorvado, pero con la mirada viva. «Yo reconocí ese sello cuando el niño trajo la carta, y me amenazaste para que no hablara». El hombre retrocedió un paso. «No saben lo que están diciendo». «Sí sabemos», dijo otra mujer. «Tú ordenaste que desaparecieran a este niño solo por recoger algo que no era tuyo. Era peligroso. Iba a desatar una guerra aquí». «¿Y quién empezó esa guerra?», interrumpió el anciano de la cabaña, que ahora llegaba por el camino apoyado en su bastón. «Tú, con tus negocios sucios, tus arreglos con los ricos de fuera, usaste al pueblo como escudo, nos callaste a golpes». El silencio se volvió denso. La gente empezó a acercarse más. Alguien gritó: «¡Ya basta!», y fue como si algo se rompiera. Una mujer se lanzó y le arrebató el sombrero. Otro hombre le empujó el pecho. El jefe quiso sacar el arma, pero ya no tenía a quién darle órdenes. La gente lo rodeó, no para matarlo, no para golpearlo, sino para enfrentarlo. «Mi hermano desapareció después de denunciarte. Le quitaste las tierras a mi abuelo. Usaste al caballo de mi padre hasta dejarlo tirado en el monte». El niño miraba todo, apretando los puños. El viejo no se movía, solo observaba, tranquilo, cansado, sí, pero satisfecho. El jefe intentó escapar, corrió hacia el callejón, pero dos hombres lo detuvieron. Lo llevaron de vuelta, sin violencia, pero con firmeza. «Vas a responder, aquí, con todos». Y lo hicieron hablar, frente al pueblo, frente a la plaza, frente al caballo que una vez fue desechado. Confesó: «No todo, no con gusto, pero lo suficiente», y con cada palabra, las cadenas invisibles del miedo empezaron a romperse. El anciano tomó la palabra. «Ninguno de nosotros es juez, pero sí tenemos memoria y dignidad». Sacó un lápiz,
Lo puso sobre el cuaderno abierto. Escribamos la verdad. Aunque sea tarde, aunque duela. La gente empezó a hablar, nombres, lugares, fechas, lo que sabían, lo que vieron, lo que callaron por años. El niño los escuchaba con los ojos húmedos. Todo esto pasó, dijo en voz baja, y nadie hizo nada. Pero tú lo hiciste, respondió el anciano. El caballo dio un paso adelante, su pata temblaba, pero no se rindió. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un niño del pueblo, de unos 5 años, se acercó al viejo, le tocó la crin, le sonrió. ¿Él es el caballo que salvó al otro niño? Nadie respondió, pero todos lo sabían. Sí, él era. El caballo agachó la cabeza como si entendiera el honor, como si aceptara por fin que ya no era una sombra, era parte del pueblo. Y su rugido, ese que un día levantó del suelo para proteger a quien lo cuidó, seguía retumbando, no en gritos, sino en memoria y en justicia. Días después de la caída del jefe, el pueblo cambió de tono. Ya no se hablaba a escondidas, ya no se caminaba con la cabeza gacha. Las puertas se abrían, los ojos se miraban de frente, pero había algo más. Algo que volvió poco a poco como la brisa al amanecer. Los caballos, viejos, maltrechos, con marcas en el lomo y orejas rasgadas. Algunos aún tenían las sogas colgando del cuello, otros cojeaban. Todos habían sido útiles en su tiempo, luego descartados, pero ahora volvían. Uno apareció en la entrada del pueblo, otro bajó desde los cerros. Uno más fue sacado del corral donde lo tenían amarrado, olvidado bajo el sol. No venían por venganza, venían porque sentían que algo había cambiado. El viejo fue el primero en acercarse. El niño lo vio moverse con esfuerzo, aún herido, pero de pie. Caminó hacia uno de los nuevos caballos y se quedó quieto, a su lado. Lo olió, lo reconoció, como si dijera, yo también estuve ahí. Al tercer día, algo pasó que nadie esperaba. Uno a uno, los caballos comenzaron a caminar juntos por la calle principal del pueblo. No lo hacían rápido, ni con orden, pero lo hacían. Eran más de 10. Al frente, el viejo, con la pata marcada, avanzaba despacio. A su lado, un caballo blanco de ojos nublados. Detrás, uno pinto con cicatrices que parecían grietas. La gente salió de sus casas. Algunos se quedaron en silencio, otros lloraron. Ese era el de Don Teo, dijo una mujer tocándose el pecho. Yo creí que ya se había muerto, susurró un niño. No, solo estaba esperando que lo recordaran. Y los recordaron. Ese día, nadie montó, nadie gritó. Solo caminaron junto a ellos, como si fueran parte de algo sagrado. Algo que siempre estuvo ahí, pero que se negaban a ver. El niño caminó al lado del viejo. Iba descalzo, con la frente alta y una expresión que no parecía de su edad. La gente lo siguió, y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo marchó sin miedo. Al llegar a la plaza, todos se detuvieron. El viejo levantó la cabeza, olfateó el aire. Luego se echó sobre el empedrado, como si dijera, aquí es. Los otros lo imitaron. El niño subió a la banca donde antes se sentaba el jefe. Tenía en la mano una hoja arrancada del cuaderno del anciano. La alzó. Aquí dice todo lo que pasó, lo que nos hicieron, lo que dejamos que hicieran. Miró a su alrededor. Pero también habla de ustedes, de nosotros, de lo que fuimos, de lo que aún podemos ser. Una pausa. El aire se volvió más ligero. Y si ellos, que fueron maltratados, olvidados, heridos, todavía tienen fuerza para levantarse y caminar juntos, entonces nosotros también. Hubo aplausos. Lloraron mujeres, niños, hombres que jamás se habían quebrado. Y entre todos, sin necesidad de acuerdo, empezaron a reconstruir, ya no por miedo, sino por respeto. Esa noche, el niño se sentó junto al viejo bajo el cielo estrellado. Le puso una manta sobre el lomo. Nunca fuiste solo un caballo. El viejo parpadeó lento. Se acomodó. Fuiste el primero en creer cuando nadie más lo hizo. El niño se recargó en su costado y con voz baja, cansada pero firme, dijo, y ahora ya no estamos solos.
El viejo cerró los ojos y por primera vez en toda su vida se durmió en paz. El sol de la mañana era tibio, suave. El pueblo despertaba con calma, como si el aire mismo respetara el silencio que rodeaba la plaza. El niño abrió los ojos despacio. Había dormido junto al viejo, cubierto con una cobija de lana vieja que alguien del pueblo les había dado. Pero algo estaba distinto. El caballo no se había movido en toda la noche. El niño se levantó de golpe, se acercó, tocó su costado. Aún respiraba, pero muy lento, muy hondo, como si cada exhalación fuera una despedida. «Viejo», murmuró, arrodillándose a su lado. El caballo abrió los ojos con esfuerzo, los mismos ojos que lo habían acompañado desde aquel día en el monte. Ya no brillaban con fuego, pero aún estaban ahí, presentes, conscientes. «No, no me hagas esto hoy». El niño apoyó la frente en su cuello. Apenas empezábamos a vivir sin miedo. El caballo lo miraba sin parpadear. Y fue ahí, en ese instante mudo, que el niño lo entendió todo. No era tristeza lo que había en esos ojos. Era calma, era despedida. «No tienes que luchar más», dijo el niño con la voz rota, temblándole los labios. «Ya hiciste todo, viejo, más de lo que cualquiera se habría atrevido a soñar». Se sentó junto a él, con las piernas cruzadas, tomándole la cara con ambas manos. Le acarició el hocico, lo limpió con el mismo trapo que usaban para las heridas. «Fuiste mi hogar cuando todo ardía, mi fuerza cuando no podía más». Una pausa larga. El viento le movía el cabello, pero él no se inmutaba. «Y ahora te toca descansar». El caballo cerró los ojos por un momento. Luego los abrió solo una vez más y lo miró. Fue una mirada larga, profunda, como si quisiera dejarle algo más que un recuerdo, como si quisiera tatuarle una promesa invisible en el alma. Y entonces exhaló. No hubo relincho, no hubo sacudida, solo un suspiro, y se quedó quieto. El niño no gritó, no lloró de golpe, solo bajó la cabeza, cerró los ojos y se quedó ahí, en silencio, sosteniéndolo. Porque a veces el amor se demuestra así, sin decir nada, solo estando. Pasó un rato antes de que alguien se acercara. Fue el anciano. ¿Ya se fue? El niño asintió, sin levantar la mirada. El hombre se quitó el sombrero. Luego, en silencio, se inclinó junto al cuerpo del caballo. Uno a uno, las personas del pueblo comenzaron a llegar. Nadie hablaba, nadie preguntaba, solo miraban y entendían. Una mujer colocó una flor sobre el lomo del animal. Un niño dejó una zanahoria. Otro, más tímido, se acercó con una manta y la cubrió hasta el cuello. Y entonces, sin que nadie lo ordenara, todos formaron un círculo. El niño se puso de pie. «No murió solo», dijo con voz clara. «Y no murió en vano», miró al cielo. «Él nos enseñó que los que parecen más rotos, a veces son los que más sostienen». El pueblo asintió. Algunos lloraban, otros simplemente cerraban los ojos. Era un adiós, pero también un comienzo, un cierre, un descanso y el nacimiento de un nuevo respeto, uno que jamás volvería a olvidar a los que un día fueron llamados inservibles, porque ese caballo, ese que muchos creyeron que no valía nada, les cambió el alma a todos, con una última mirada. El campo se abría como un suspiro largo frente al amanecer. El viento corría suave, levantando el polvo y acariciando las hojas altas. Y en medio del terreno, junto a un pequeño granero de madera clara, un grupo de caballos trotaba con libertad. Eran distintos, algunos viejos, otros con patas torcidas, uno ciego, dos con las costillas aún marcadas por el hambre, pero todos corrían y él los veía. Un joven de poco más de 20 años, de rostro curtido por el sol, con la misma mirada que tenía de niño, firme, sensible, invencible en silencio. El mismo que un día cruzó un abismo montado en un caballo moribundo. Ahora caminaba entre ellos con calma, con respeto. Se agachó junto a uno que tenía una herida fresca en la pata y lo curó con la misma delicadeza con la que una vez le hablaron al corazón. «Tranquilo, no vas solo», susurró.
Los caballos confiaban en él, porque él no solo los cuidaba, los entendía. Sobre una de las paredes del establo colgaba un retrato hecho a mano, un dibujo a lápiz, crudo, pero potente. El rostro de un caballo viejo con los ojos llenos de historia. El viejo, debajo una frase escrita con letras temblorosas: donde corren los libres, él sigue galopando. Cada visitante que pasaba por ahí preguntaba por ese dibujo, y él, el joven, contaba lo justo. Nunca buscó fama, ni lástima, solo decía: gracias a él, estoy vivo, y ustedes también, aunque no lo sepan. Algunos se quedaban pensando, otros regresaban con caballos abandonados. Una tarde, una niña llegó con un potro flaco y asustado. Temblaba de miedo. Tenía una soga apretada al cuello. Mi papá lo iba a vender por carne, dijo con los ojos rojos, pero le dije que ya no más. El joven se acercó, le cortó la cuerda, se agachó y puso la frente contra la del potro. Aquí no se vende la vida. Aquí se le da otra oportunidad. La niña lo abrazó. Él no supo qué decir, pero le revolvió el cabello. ¿Sabes quién me enseñó eso? ¿Quién? Un caballo que nunca debió haber vuelto, pero lo hizo. Esa noche, cuando todos dormían, el joven caminó hasta el claro detrás del refugio. Había una piedra grande, plana. Debajo descansaban los restos del viejo. No había lápida, no hacía falta. Se sentó, cruzó los brazos sobre las rodillas y miró al cielo. Han pasado 10 años, viejo, y todavía no entiendo cómo lograste tanto con tan poco. Cerró los ojos. Pero te prometí algo, que nunca más estarías solo, y yo tampoco. Se quedó ahí un rato largo, en silencio, escuchando solo el viento, y por un momento creyó oír un relincho familiar, suave, como una ráfaga de alma. Sonrió. No estaba loco, estaba acompañado. Al día siguiente, los caballos salieron a correr como cada mañana. Algunos trotaban con torpeza, otros con gracia. Pero todos, sin excepción, sabían lo que significaba ese campo. Era un hogar, una promesa cumplida. Y mientras el joven caminaba entre ellos, una niña le preguntó: ¿por qué les hablas como si te entendieran? Él se agachó, la miró y dijo: porque me enseñaron que escuchar sin palabras a veces salva más que cualquier grito. Ella lo pensó, y entonces corrió a abrazar al caballo más viejo del grupo. El joven miró hacia el horizonte y supo que lo habían logrado. Ahí, en ese rincón donde corren los libres, el viejo nunca dejó de galopar. A veces, los héroes no tienen espadas, tienen cicatrices. Y a veces, el coraje no ruge, solo camina, cojeando, al lado de alguien que lo necesita. Esta historia no trata solo de un caballo y un niño. Trata de todos los que han sido olvidados. De los que cargan heridas invisibles pero siguen avanzando, de los que, aunque el mundo les diga que ya no sirven, deciden seguir luchando por alguien más. Porque en un mundo que lastima sin mirar, elegir cuidar es un acto de revolución. Y si esta historia te tocó el alma, aunque sea un poquito, te invito a compartirla. No para que la vean muchos, sino para que llegue justo a quien más la necesita. Comenta abajo. ¿Qué fue lo que más te movió? ¿Tú también conociste a un viejo en tu vida? Dale like si alguna parte te dejó con un nudo en la garganta. Compártela si crees que hay alguien que necesita creer que todavía hay bondad en el mundo. Y si quieres seguir escuchando historias que tocan el alma, suscríbete al canal, no solo para no perderte lo que viene, sino para seguir siendo parte de algo más grande. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos donde corren los libres.